Fuente, doctora en Ciencias Químicas de la Universidad de Alicante y docente en bioneuroemoción. El tema de la bioneuroemoción veo que por la cantidad de asistentes que hoy tenemos, que es muy conocido, y para mí es una herramienta muy poderosa que solamente una mente de un ingeniero podía hacer tal compilación de varias disciplinas y obtener de ahí una nueva herramienta para aliviar a las personas de sus dolencias, tanto físicas como emocionales, existenciales y estas cosas. Habréis visto también que Enrique Corbera lleva un proceso de consciencia, que no empezó así y hoy tiene un paso dedicado a la conciencia también. Por tanto, la bioneuroemoción no solo nos va a aliviar la parte física de dolencias y tal, sino que es una herramienta que nos puede subir muy arriba, consciencia. Con vosotros, Rocío Laporte. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me encanta ver un grupo tan numeroso. Inicialmente la idea era que hubiera venido Enrique Corbera a Gandía, pero como eso era bastante complicado, Juan Rafael se puso en contacto conmigo y bueno, estoy francamente encantada de estar aquí con todos vosotros. Os comentaré que de alguna manera estoy cerca de mis orígenes porque aunque yo nací en Murcia y vivo en Alicante, mi madre era de Valencia. Con lo cual, entre que mi padre era de Murcia y mi madre de Valencia, yo por media aritmética caigo en Alicante, donde vivo, y pues yo oigo el himno a Valencia y me pongo a llorar. Y esto debe de ser transgeneracional, ya lo aviso, porque no he tenido tantas vivencias aquí como para que me emocione tanto. Es decir, y yo oigo el himno a Valencia y me derrumbo absolutamente. Entonces, ahora mismo, precisamente, estaba tomando conciencia de lo transgeneracional que debe de ser eso, porque no tengo yo ninguna experiencia para que eso se sostenga en mí. Luego es una memoria, ¿vale? Y un poco de eso es de lo que vamos a hablar. El título de la conferencia que me habían pedido es que hablara sobre la bioneuroemoción. Pero el tema es que para nosotros la bioneuroemoción es una experiencia. Y lo que nos andamos preguntando siempre, ante cualquier acontecimiento que nos pasa en nuestra vida, es ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué tengo que aprender de esta experiencia? Da igual que sea un síntoma físico o que sea una situación que estoy viviendo, un problema de trabajo, un problema con mi pareja, da igual. ¿Para qué estoy viviendo esta experiencia? ¿Para qué la vida me ha puesto en esta situación? ¿Sí? ¿Ahí? Vale. Entonces, realmente yo de lo que puedo hablar es de una visión desde mi experiencia, desde cómo yo lo vivo y desde cómo veo que lo viven las personas a las cuales acompaño. Entonces, desde ese punto de vista, en primer lugar vamos a pasar a las definiciones. Esto, si en cualquier caso entran a la página web del Enrique Corbera Institute, van a encontrar que pone esto. Es un método de consulta humanista que estudia el impacto de las emociones en nuestro cuerpo y el funcionamiento de nuestro inconsciente. Y el método sostiene una visión holística e integral de nuestro entorno en el que todo está absolutamente interconectado. Y eso es lo que vamos a ver. Por eso basamos en los estudios sobre las enfermedades y el sentido de adaptación. Vamos a ver cómo la enfermedad no es realmente algo que nos ataca, sino que es una forma en la que la biología se adapta. Y nos apoyamos en conocimiento de la biología, de anatomía, y utilizamos luego la programación neurolingüística, la hipnosis ericksoniana, y vamos a ver siempre el árbol transgeneracional y algo que también les quiero comentar, que es el proyecto Sentido y algunas otras cosas más en las que nos basamos para sacar la información. Entonces, no se puede equiparar a una terapia o a un tratamiento. Es decir, la persona nos hace una consulta concreta, toma conciencia, y eso se supone que es como, ahora les comentaré, recalcular la ruta que había errado para volver a redirigirse hacia donde debe de ir. Es un poco, entonces, no se trata de estar regresando constantemente a una consulta,
Sí es cierto que las personas muchas veces regresan porque toman conciencia de otra cosa, Es decir, una consulta sobre el mismo tema, 2 como mucho puede estar bien, habría que profundizar, ahora les comentaré un poco sobre el tema, pero de lo que se trata es de encontrar el origen que ha dado lugar a eso, ¿vale? Entonces, los resultados no dependen tanto de la información que nosotros tomemos, le demos a la persona, sino que depende mucho de cómo esa persona lo perciba y cómo actúe en su inconsciente. Lo que nosotros intentamos es que al poner conciencia en lo inconsciente aumentemos nuestra consciencia. ¿De acuerdo? Es como si ese iceberg que tanto se habla y tanto se ve y tanto se observa, que tenemos una parte pequeña de conciencia y mucha de inconsciente, pasamos a la conciencia una parte por el conocimiento y el cambio de percepción. Entonces, cuando alguien viene a consulta es imprescindible que una persona acuda por voluntad propia. La toma de conciencia, si no se pasa a la acción, y este es el punto, si yo siento que tengo que hacer algo después de haber tomado conciencia y no actúo, entonces nosotros no vamos a ir detrás de esa persona para que haga nada, es su responsabilidad. Y luego no se instituye jamás a ningún tratamiento médico. Es decir, cuando alguien tiene un síntoma de lo que llamamos enfermedad, que vaya a su médico homeopático, alopático, naturista, haga lo que quiera. Ahora les comentaré el por qué y el para qué. Entonces nos permite acompañar a las personas en 2 tipos de situaciones. Cuando tienen un síntoma físico, y ese síntoma físico puede ser pues un linfoma, pueden tener un problema de tiroides, de cáncer, un acné, pues una artrosis, da igual. Para hacer eso nosotros necesitamos el diagnóstico médico, para ser precisos, porque ahora les explicaré que depende exactamente de dónde está ese síntoma, el sentido va a ser diferente y me va a hablar de algo distinto. O también podemos hablar cuando alguien tiene una situación en la que él vive un conflicto, y eso puede ser conflictos de pareja, problemas económicos, bloqueos personales, patrones que se repiten, etc. Es decir, tendríamos como 2 bloques, aunque como verán, el abordaje es muy parecido. Nos dice Carl Gustav Jung, hasta que el inconsciente no se haga consciente y el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Y esta es la historia. Estamos operando y estamos actuando, creemos que estamos tomando decisiones y estamos bajo los programas. Estamos repitiendo historias que ya se han vivido en nuestra familia, en la mayor parte de los casos o en última instancia prácticamente siempre. Eso no quiere decir que todo lo que vivamos no sea bueno. Vivimos muchísimas cosas buenas y que nos son favorables gracias también a lo que nuestra familia ha vivido antes y nos ha enseñado. O sea que vamos a poner un poco las cosas en su sitio, ¿no? Lo que nos vamos a fijar es en lo que no me limita y no me deja avanzar, ¿vale? Lo que yo percibo cuando alguien me llama porque viene a consulta normalmente es que si nosotros estamos aquí, creo que he puesto la estrella aquí en Gandía en donde corresponde, ¿vale? Cuando alguien me llama es como si estuviera perdido. Cuando tienes una dificultad no sabes de dónde viene, entonces lo primero que vamos a investigar es cómo ha llegado esa persona hasta ahí, ¿vale? ¿Para qué? Para luego poderla guiar a dónde tiene que estar, a donde ella quiere estar, no donde el acompañante quiere estar. De hecho, nosotros nos llamamos acompañantes, es decir, yo acompaño a donde tú quieres ir, no te llevo donde yo quiero. Y esto es muy importante, porque en cada caso lo que nosotros vamos a intentar es que la persona tome las riendas de su vida y decida, pero lo más libre posible. Entonces, lo que vamos a buscar es siempre la información en la edad cronológica. Normalmente cuando venimos con un síntoma o con una situación de dificultad, es algo que estamos viviendo hoy, ¿vale? Entonces vamos a explorar en la edad cronológica qué ha pasado para que se viva esa experiencia. Puede ser un síntoma físico, como ahora les comentaré, o puede ser esa situación. Ese es el primer archivo que nosotros vamos a investigar. ¿Cuál es el segundo? Que es muy importante, el proyecto sentido. El proyecto sentido abarca 9 meses antes de mi concepción, cómo estaban mis padres, qué relación tenía, se casaron enamorados, tenían realmente deseo de que yo naciera. Y más allá de eso, la situación en el entorno, imaginaros en el país. Es decir, una mujer que puede estar súper feliz porque se ha casado enamoradísima, pero están cayendo bombas a su alrededor, pues la emoción que puede tener en algún momento a lo mejor puede afectar también a ese bebé.
Todas las emociones pasan al bebé. Desde 9 meses antes la concepción, cómo ha sido esa concepción, no es lo mismo ser un hijo deseado y acto del amor que de una violación. Cómo vive la madre el embarazo, cómo son esas emociones, alguien fallece durante el embarazo de la madre, tiene algún conflicto, todo eso es súper importante y hasta los 3 primeros años de vida, a eso es a lo que le llamamos el proyecto sentido. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que investigarlo. Esto es lo que normalmente nosotros no conocemos, tenemos que preguntarle a nuestras madres y nuestras madres muchas veces mienten. Ah, no, tú eres súper deseado. Y dice, por favor, cuéntame la verdad porque si no, no puedo comprender determinadas cosas, ¿vale? El tercer archivo que consultamos es el árbol transgeneracional. Y en el árbol transgeneracional es donde está antes todo lo que ha dado origen al proyecto sentido y a lo que estamos viviendo. Esa es la caja del tesoro. Ahí es donde está toda la información, ¿vale? Entonces, a partir de cuando hay un síntoma, lo que hacemos es partir del diagnóstico médico y cuando hay algo realmente que nos está afectando y que nos lo llega a manifestar el cuerpo, eso nos habla de que ha habido un impacto emocional. Un impacto emocional supone que yo he vivido una situación que la he sentido totalmente inesperada. O sea, no me lo espero y me pasa algo. En ese momento, aunque esté rodeada de todo el mundo, yo me siento solo. Da igual que haya personas al lado, yo me siento solo. No me gusta poner ejemplo, cae aquí una bomba y de repente la gente se queda, hay muchísimas personas, pero yo no sé por dónde salir, yo me siento solo. No lo sé, eso es algo que hay que investigar a ver cómo la persona lo vive. Se vive de forma dramática y sin solución aparente. Entonces, cuando eso ocurre, la persona se pone en estrés, ¿de acuerdo? Eso crea un estrés tremendo. Y entonces, ¿qué es lo que hace la biología? Va a buscar una solución para responder biológicamente, para adaptarme a esa necesidad que yo he tenido. Bien. ¿Qué visiones hemos tenido hasta ahora de la enfermedad? Y se siguen teniendo, porque hoy en día hay muchas personas que tienen un diagnóstico de cualquier tipo de síntoma o de enfermedad y piensan que es un castigo. Esto es la cruz que Dios me ha mandado. Hay muchas personas que lo siguen pensando. También, desde que se conoce la autopsia, se vio que el organismo, no sé si recuerdan la película de El médico, que cuando abren por fin un cuerpo que no les dejaban abrirlo y ven toda esa estructura perfectamente organizada y encajada, hay una idea de que el cuerpo es un organismo mecánicamente bien estructurado. Entonces, si hay un fallo, es que se me estropeó la pieza. No, esto es que no me funciona bien tal órgano, no, es que esto no me funciona bien tal cosa. Eso es otra forma de pensar, ¿no? Y que yo he pensado durante mucho tiempo también, o sea, tengo que reconocerlo. Otra idea que tenemos de la enfermedad es de que algo me ataca. Me atacan los virus, me atacan las bacterias, me ataca no sé qué, llega la primavera y entonces el polen desencadena que yo tengo la alergia y todo está fuera. O también podemos llegar a pensar que es una alteración genética. Ha habido una mutación en el gen de mi familia y entonces resulta que, claro, a mí me ha venido la mutación y por eso yo estoy teniendo un síntoma. ¿De acuerdo? Estas son ideas que han ido sucediéndose a lo largo de la historia, pero hoy todavía persisten y coexisten. Muchas personas piensan de diferente manera. En el año 1981, el doctor Hammer descubre las 5 leyes biológicas. Y las 5 leyes biológicas causan una revolución, bueno, que todavía no son admitidas. Cuando, desde mi punto de vista, tiene una lógica, para mí tiene una lógica tremenda. Y me explican perfectamente el causa-efecto de cómo se comporta el organismo. Entonces, las leyes biológicas lo que nos permiten a nosotros y a cualquiera que las conozca, porque cualquiera puede conocer estas leyes biológicas, es a leer a través del cuerpo qué le ha pasado a esa persona para que su biología responda de esa manera. ¿Vale? Entonces, cuando hay un síntoma físico, ese síntoma físico siempre tiene un sentido. Lo que yo he vivido, como yo he percibido esa circunstancia, que distintas personas pueden haber vivido lo mismo, pero resentirla de diferente manera, me va a dar una solución. Tiene un sentido. Tiene una utilidad biológica. Va a procurar salvarme, aunque muchas veces no lo entendamos. ¿De acuerdo? Tiene una intención positiva, efectivamente, supervivencia, absolutamente, y tiene que tener una coherencia.
Esto quiere decir que tiene que tener un sentido. Por ejemplo, si yo tengo un problema de estómago, esa persona a mí me hablará de que hay algo en su vida que no puede digerir, no que me estoy sometiendo a algo. Hasta en el mismo lenguaje esas personas están hablando de qué es lo que les está pasando. Si analizáramos muchas veces los pensamientos, podríamos identificar qué es lo que nos pasa con un poco de conocimiento. Entonces tiene que haber una coherencia. Y esto nos lo pedimos nosotros a nosotros mismos ante nuestro cliente, ¿no? Porque él, pues si no conoce las leyes biológicas, pues entonces tampoco lo puede saber. Al final es que la vida es un resultado de procesos de adaptación, desde la ameba, los organismos unicelulares que aparecen, hasta la evolución que ha ido teniendo la vida. Todo eso ha sido ir adaptándose y adaptándose al medio ambiente, ¿vale? Los cambios aparecen para resolver conflictos biológicos de adaptación, como ahora les voy a comentar. Y el conflicto biológico es el motor de la evolución, de las transformaciones. ¿Bien? Cuando hay un peligro o yo tengo una necesidad, mi biología se adapta y entonces crea nuevas estructuras, sobre todo en la filogénesis. Ahora nosotros no tanto, ya estamos un poco estabilizados. ¿Para qué? Para adaptarme. Y muchas veces a eso se le llama enfermedad, a ese proceso de adaptación se le llama enfermedad. Las características del inconsciente, esto se me ha ido, es muy importante que sepamos que nosotros estamos trabajando siempre con el inconsciente. Cuando un síntoma físico se llega a manifestar en una persona, normalmente es porque esa persona no ha sido consciente de qué emoción ha tenido en ese momento. No es consciente. Y entonces la biología lo que viene es como a decirte, oye, ¿qué te ha pasado esto? Pero como no la entendemos, ¿vale? Pues entonces creemos que hemos enfermado, ¿vale? Eso está operando en nuestro inconsciente. Para el inconsciente el otro no existe. Todo me pasa a mí. Incluso de lo del otro, el otro no existe. Bueno, aquí hay muchas personas que están haciendo curso de milagros. O sea, todo es mi proyección. Ante determinados hechos, cada persona reacciona de una manera. Todo es real. Da igual que sea algo que yo imagino, algo que sea simbólico. Para el inconsciente todo es real, ¿vale? Como ya veremos. Es atemporal. Para el inconsciente el otro no existe, el tiempo no existe. Y eso es muy bueno a la hora de hacer abordajes de emociones que han ocurrido en el pasado o antes. Porque como el tiempo no existe, se pone a la persona en el momento en el que tuvo ese acontecimiento y ahí se cambia la emoción, ¿vale? Esto a mí me encanta, como la película, la serie esta de televisión que hay ahora de El Ministerio del Tiempo. Ellos intentan que las cosas no cambien. Los hechos nosotros no los cambiamos, pero cambiamos la percepción de esos hechos y eso es lo que hace que cambie la historia. Y el inconsciente siempre es inocente. O sea, el inconsciente no tiene mala intención, ¿vale? Eso es muy importante a tener en cuenta. A ver, aquí se me han solapado las diapositivas. Bueno, los conflictos, ¿qué tipo de conflictos responde nuestra biología? Pues sobre todo va a responder, lo más arcaico es a la supervivencia. Yo necesito. ¿Y qué necesito para vivir? Alimentarme, respirar, gestionar los líquidos, ¿vale? El agua, ¿vale? Si yo acumulo agua, la tengo que eliminar. Toda la alimentación sería todo el tubo digestivo. Y la reproducción, no tanto como individuo, sino como especie. Hay muchas personas que pueden vivir y no reproducirse y no está su vida en peligro por eso, pero sí como especie, si no nos reproducimos, estamos en peligro. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra de supervivencia, cuando hay un conflicto de supervivencia, es yo necesito, y mi biología, ¡buah!, se vuelca en darme una solución. El segundo tipo de conflicto, que tiene que ver, o sea, la supervivencia sería desde la primera organismo unicelular. Ese organismo se tiene que alimentar, tiene que gestionar todo y se tiene que reproducir, ¿vale? Es supervivencia. Después, protección. El siguiente es protección. Necesito protegerme. En la filogénesis, ¿cuándo aparece eso? En la evolución de las especies, cuando salen del agua y se tienen que empezar a proteger. Entonces, crean estructuras, ¿vale?, que en la biología del ser humano son las que van a proteger a esos órganos que me han dado la supervivencia. Y ahí tendríamos, por ejemplo, todas las capas que nos recubren, el peritoneo, el pericardio, la pleura, ¿vale?, y la dermis, que es un tejido que nos protege todo el cuerpo, tiene un sentido de protección. Si yo me necesito proteger, siento un ataque a mi integridad, dependiendo de cómo lo perciba, me puede
dar una solución biológica en cualquiera de esos tejidos o de esos sistemas, ¿vale? El otro tipo de conflicto es la desvalorización. Cuando ya me he protegido, entonces la vida me da una estructura para erguirme, para poderme desplazar. Y cuando aparece eso, puedo encontrarme con otras especies, con otros individuos de mi misma familia o de lo que sea, y entonces ahí yo me comparo. Y cuando me comparo, ahí puedo pensar, no puedo, no soy capaz. Y aquí es cuando viene la desvalorización. Y en el cuerpo humano aparece en todo lo que son los tejidos de sostén. Los huesos, los músculos, también aparece en la sangre, toda esa parte es bastante amplia. ¿Bien? Y el otro tipo de conflicto que nos podemos encontrar son conflictos de relación. Una vez que yo ya sobrevivo, me protejo y tengo una estructura para desplazarme, ahora me relaciono, ¿de acuerdo? Y entonces ahí entro en comunicación. Y esto tiene que ver con todos los canales de comunicación que nosotros tenemos entre órganos. Casi todos son conductos. Aquí también se trata mucho y se ven, afecta a los conflictos de territorio, de miedo. Cuando yo me relaciono con el otro, me puede quitar mi lugar, me puede quitar mi territorio, puedo tener miedo frontal, puedo tener miedo por detrás, puedo tener todo ese tipo de conflictos y se manifiestan en mi biología. Y ahí, para evitar eso, muchas veces está el tengo que, el debo de, el hago las cosas porque no vaya a ser que el otro, y entonces ya ahí es donde estamos un poco metiendo la pata. La evolución del ser humano pasa por todas las etapas en las que ha pasado, o sea, esta sería la ontogénesis del ser humano, desde que una célula se forma hasta que aparece el ser, y pasa por los mismos estadios de formación que han pasado todas las especies. Entonces, nosotros tenemos todas esas estructuras, todos esos conflictos biológicos igual. Entonces, dependiendo de cómo se viva ese conflicto, lo que nos dicen las leyes biológicas es que pienso de una manera, y dependiendo de ese pensamiento, de cómo yo lo perciba, afecta a un órgano, pero también afecta a una parte del cerebro. Y lo que hace Hammer es correlacionar todas las partes del cerebro con cada una de las capas embrionarias que dan origen a los órganos, que son 4, igual que los conflictos que hemos visto. Esta parte, no sé si la van a entender, intentaré que les quede más o menos claro, pero al final es una forma que nosotros tenemos de leer. ¿Vale? Entonces, lo que ve Hammer, y él lo puede identificar a través de esos relés cerebrales, él encuentra unas manchas en forma de diana en el cerebro, que cuando ahora se hacen en la actualidad, las máquinas son tan precisas que les han puesto tantos filtros que ya no se ven los relés de Hammer. Pero cuando las máquinas son arcaicas, se ven bastante bien. Entonces, a partir de ese impacto, entonces se ve que esta persona ha pensado esto, le ha impactado en el cerebro, que es esa parte que rige ese tipo de órgano, y entonces se puede ver perfectamente la relación. Simplemente este es el diagrama que hace Hammer, y como ven, cada una de las partes del cerebro, el cerebro más antiguo es el tronco cerebral, es el cerebro reptiliano, después aparece el cerebelo, ahí es donde está la protección de la que les hablaba, ¿vale? Posteriormente está la sustancia blanca, que es la parte que es como naranja, hay un mesodermo antiguo, mesodermo nuevo, hay dos partes, y en la parte roja tendríamos los conflictos de relación. En el cerebro, y como ven, cada órgano, los conflictos de relación son muy abundantes y además, sobre todo, también está todo coloreado porque afecta a la epidermis. La epidermis manifiesta conflictos de separación. Como es lo que yo tengo en contacto, es lo que me une o lo que me separa del otro y manifiesta muchas veces los conflictos de separación. Entonces, como ven, esto es lo que a nosotros nos permite, y aquí habría que estudiar, conocer, etcétera, ¿no? Vale. Entonces, la forma en la que vive el conflicto va a determinar la localización. Por ejemplo, hay una pérdida de un trabajo. Imagínense que se hace un ERE en una empresa. Hay quien lo puede vivir como, ya no tengo mi territorio, porque mi trabajo era mi territorio. Y entonces tendrá un tipo de síntoma, a lo mejor tiene un problema de corazón. Ataque a la integridad, pues a lo mejor le puede afectar al pericardio, a la pleura o al peritoneo, o lo siente como una patada en la barriga. Y entonces, ¿qué va a hacer mi biología para protegerse? Engrosar toda esa parte para responder ante ese pensamiento que yo he tenido. O supervivencia en relación al alimento. Es decir, ¿ahora cómo me voy a alimentar? Y entonces aquí el problema estaría en el hígado.
porque el hígado va a hacer más células para retener alimentos para reserva. Entonces, cada pensamiento puede hacer, por eso es tan interesante el entender cómo funciona esto, ¿no? Por ejemplo, un comentario ofensivo. Bueno, a alguien puede no pasarle nada, le da igual, pero otro puede decir, es que me ha ensuciado. Entonces, a lo mejor mi dermis aparece con un melanoma, porque me he sentido sucio. Puede ser, lo puedo vivir como una guarrada. Cuando algo se vive como una guarrada, aquí lo que reacciona, ¿qué es? El colon. Porque para mí esto era una mierda, ¿sí? Entonces, ¿qué va a reaccionar? El colon. Y cuando yo quiero eliminarlo, me va a hacer más colon para tener más capacidad de poder expulsar eso. O un conflicto de imagen, y entonces a lo mejor lo que tengo es un problema de acné en la cara. O puedo tener, como he tenido una clienta, que le sale un herpes en la cara ante un conflicto de los compañeros que afecta a su imagen, la quieren echar, y entonces le sale un herpes en la cara. Entonces, tiene todo, este es el sentido que nosotros le encontramos. Entonces, no les puedo transmitir todo lo de las leyes biológicas de un golpe, pero intentaré ir poniendo ejemplos, porque muchas veces, cuando se van poniendo ejemplos, las personas se identifican, y hay veces que es conveniente un acompañamiento. A mí personalmente me encanta que me acompañe. Cuando yo tengo algo me voy a que alguna compañera me acompañe porque me gusta mucho, pero hay veces que tomamos conciencia de forma espontánea. De repente dices, pues mira, si eso es lo que me ha pasado a mí, y ya te ha cambiado algo, ¿de acuerdo? Entonces, el sentido biológico es automático e inconsciente. Entonces, como les decía, por ejemplo, en el tronco cerebral, el hígado o el intestino, las personas que no pueden asimilar, ¿para qué sirve el intestino? Como el inconsciente no diferencia lo real de lo simbólico, si yo estoy viviendo una situación que no asimilo, voy a tener un problema de intestino delgado. El grueso ya me sirve para eliminar. Estaríamos en la otra idea, ¿comprenden? El cerebelo es lo que les comentaba, para protegerme. Para protegerme. La sustancia blanca de valorización, todo lo que tiene que ver con el sistema osteoarticular. Muchas veces se piensa, los deportistas han tenido una lesión de no sé qué, no sé cuántos. Si fuéramos a mirar, podríamos identificar, lo que pasa es que no sabemos cómo lo viven, ni qué situación real están viviendo, ni qué emociones tienen. Pero es una forma de poder saber o poder identificar qué es lo que está pasando, ¿no? La sustancia gris, ahí por ejemplo estaríamos en la parte de relación. La cistitis es un conflicto de relación. En el hombre es marcaje de territorio. El macho, si nos vamos al sentido biológico, como el perro, o sea, marca su territorio con la orina. Y la mujer lo que hace es que está dentro, la hembra siempre está dentro del territorio que el macho ha marcado, y a partir de ahí lo que hace es organizarlo. Entonces, cuando una mujer diestra, por cierto, porque ahí los diestros y los zurdos funcionamos de una forma diferente. Normalmente es al revés, pero bueno, eso sería una precisión. Una mujer no puede organizar su casa o tiene algún conflicto, o muchas veces es no puedo organizar mi territorio sexual, entonces tiene cistitis. ¿Por qué? Porque además cuando tiene cistitis tiene molestias, con lo cual impide tener relaciones sexuales con el macho, y entonces su biología le está dando una solución biológica, ¿vale? El corazón es el que bombea la casa. Entonces, dependiendo, hay muchos de forma simbólica. Cuando yo tengo un conflicto de relación, el corazón es mi casa, es mi hogar, y también afecta al territorio. Los conflictos de corazón, pues cuando son dobles, pueden llegar en fase de resolución al infarto. Y la diabetes también es un conflicto de relación. Aquí hay dos formas de verlo. Uno es relaciones frías. Si han oído algunas veces, se habla de relaciones frías, casas divididas por dos, pero también los relés afectados muchas veces están en la parte superior, y son asco y resistencia. Entonces son situaciones que se han vivido con asco y a las que ha habido que aguantar. Entonces, cuando se buscan esos dos tipos de conflictos, ahí se puede ver la diabetes. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que le desencadena una diabetes en este momento a lo mejor ha vivido algo que ha recordado esa memoria de algo que se vivió en su familia. Igual el antepasado que vivió esa situación no tuvo el síntoma, ¿vale? Pero cuando se vuelve, digamos que nosotros cargamos inconscientemente con esa masa conflictual no resuelta, y cuando en nuestro presente vivimos unas situaciones como el que se compra un ordenador que tiene un virus. Cuando se activa el programa, sale, ¿vale? Por eso es interesante conocerlo. ¿Qué es lo que le preguntamos nosotros a todas las personas cuando vienen a consulta? Porque lo que quiero es un poco trasladarle a cómo nosotros abordamos. Lo primero que le preguntamos es ¿desde cuándo?
Porque ¿desde cuándo es fundamental? ¿Para qué? Para identificar, sobre todo cuando hay un síntoma, el momento en el que ha ocurrido ese impacto emocional que esa persona se ha puesto en estrés. Entonces, ahí le vamos a decir, mira, tu síntoma me está hablando de tal cosa. ¿Desde cuándo lo tienes? Bien, pues desde hace un año. Bien, vete un año aproximadamente, estamos a abril del 2015. ¿Qué situación has vivido en ese momento? ¿Con quién vives? ¿Con dónde trabajas? Y vamos bajando hasta ir desde el contexto al escenario a una situación que tenga que ver con eso, y entonces al ir poco a poco esa persona va como ubicándose hasta que se encuentra ese momento en el que lo que vamos a intentar es ver qué ha pensado, qué ha sentido. De cómo ha sentido vamos a ir a ver qué emoción cree que ha tenido. Porque si tiene un síntoma físico, esa emoción no es verdad. Hay una emoción oculta detrás que es la que no se ha dado cuenta y que es la que su biología le está avisando. Pues si no, no tendría sentido. ¿Vale? O sea, si yo expreso mis emociones, si yo las tengo claras, pero claro, ¿cómo vamos a expresar muchas veces nuestras emociones si no está bien? Si tú no debes de gritar. O sea, tienes rabia y te ha pasado algo que es que que te llevan los demonios, y tú no puedes gritar porque no está bien. Y entonces me lo reprimo. Y entonces a lo mejor manifiesto tristeza cuando dentro mataría al otro. Entonces todo esto es lo que de alguna manera desencadena ese estrés oculto que la biología me va a hacer tomar conciencia. Por eso, o me puedo enterar o no. Son dos opciones. Entonces si me entero, puedo sanarlo. Tendré que ir al médico, tendré que tomar lo que sea para aliviar ese momento en el que yo estoy pasándolo mal físicamente, pero todo eso va a ser también mucho más rápido y va a ser de otra manera. Entonces, sobre todo, vamos a ir a buscar esa historia que como muchas veces decimos, ponemos ahí la lupa, esa historia que realmente hay detrás. Bien, y cuando eso ya lo hemos identificado, vamos a ver que hay una necesidad biológica. Es que no me han protegido, es que necesitaba esto, es que esto va a aflorar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí vamos a investigar todos esos archivos, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es investigar. Yo ya sé qué es lo que ha vivido esa persona y puedo hacerlo de muchas maneras. Puedo ir desde el momento ese hacia atrás, cuántas veces en su vida ha vivido algo en el que se ha sentido igual, eso es una forma de abordaje, pero al final todo me va a llevar al proyecto sentido y al transgeneracional. Entonces, yo por lo menos, en principio, muchas veces lo que hago es ir directamente ahí para comprender, para poner más comprensión, para sacar del inconsciente al consciente mayor información. ¿Vale? El proyecto sentido es esa información que hemos recibido de nuestros padres. El concepto se debe a Marc Fréchet. Marc Fréchet es psicooncólogo y psicólogo clínico francés, y este hombre lo deduce de lo que ven sus clientes o en sus pacientes y de su propia experiencia. Este hombre, cuando fue concebido, su madre, digamos que no tenía un expediente como muy limpio, o sea, tenía que ir a la cárcel, hablando claro, y pensó que si se quedaba embarazada, en la cárcel iban a ser más benévolos con ella, y entonces lo que hizo fue el interés por el niño, ninguno. O sea, amor por su hijo, ninguno. ¿Para qué? Para que me sirva para algo y a mí me beneficie. Entonces, esa persona se queda embarazada. Entonces, pasa los 9 meses del embarazo dentro de la barriga de su madre en la cárcel. Y los 9 meses siguientes, hasta que la madre sale, también lo pasa en la cárcel. Con la circunstancia de que como a la madre no le importaba, entonces este hombre es cuidado por todas las presas que estaban alrededor de la madre. ¿De acuerdo? Entonces es 18 meses iniciales encerrado, cuando empieza su vida. Cuando este hombre se casa, su mujer enferma la noche de bodas y se pasa 18 meses cuidándola. Y ahí a él le salta, entre lo que él estaba viviendo y lo que había, o después, y lo que vio que estaban pasándole también a otras personas, se da cuenta de que hay cosas que nos afectan. Comienzas tu vida encerrado, 18 meses. Entonces, él lo vuelve a repetir. Esto es un punto muy interesante a tener en cuenta. Entonces, nos afecta, como ya les he dicho, desde 9 meses antes, la concepción, todo el embarazo y hasta 3 años. Por ejemplo, aquí les he puesto algunos ejemplos. Una persona que viene porque tiene problemas de trabajo
Y el problema de trabajo es que no era como Marc Fréchet, que su madre había querido que le salvara de la cárcel, pero era el quinto hijo después de 4 hembras. Y el padre lo que estaba esperando era que naciera uno para que se ocupara del trabajo y él quedase en el bar. Esto también tenemos que llevar mucho cuidado porque le preguntas, ¿eres un hijo deseado? Y dice, uy, deseadísimo. Pero explícame, ¿tus padres querían que vinieras? Porque claro, el sentido ahí de deseado era entre comillas, ¿vale? O sea, realmente lo que querían era un hijo esclavo. Por ejemplo, hay personas que no encuentran su lugar en la vida y puede ser que no sean un hijo deseado. O sea, llegaste aquí, pero aquí ni se te esperaba, después de no sé cuántos años que tus padres ya tenían otros hijos, la vida hecha, o simplemente no era tu momento. Entonces pueden tener, normalmente también llevan memoria de otras personas que han vivido eso, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a ir a buscar. ¿Para qué estás repitiendo toda esa historia? Y ahora hablaremos del tema. Una persona que yo conocí, que traté, que acompañé, tenía un problema en el coxis, no se podía sentar. Y esta mujer era dramático porque tenía que pasar ¿desde cuándo? Desde que murió el marido. Desde que murió el marido. Entonces, el tema es, ¿qué le había pasado a esta señora? Hacia atrás, vamos a ver qué pasó hacia atrás. Y resulta que cuando ella nace, su padre muere en la guerra, ella era un bebé y la madre se suicida. Y entonces tiene que ir a casa de la abuela, de la tía. Entonces, ¿dónde pone el culo? No tenía dónde ponerlo. Eso ella no lo resiente hasta que se muere el marido y entonces empieza a ir a las casas de los hijos. ¿Ven? Se repite ese paralelismo. Alguien desaparece, yo me quedo sin lugar y tengo que empezar. Esto tan sencillo le alivió totalmente todos los síntomas que tenía. Entonces es muy espectacular. Problemas para viajar. Yo tuve una persona que resulta que desde que nació su hija tenía mucho problema y mucho miedo a salir de su casa y a viajar. Y el problema lo había tenido ella en su parto, porque fue un parto horrible. Le costó muchísimo salir. Entonces, al revivir otro parto, muchas veces las mujeres cuando tenemos a nuestro primer hijo, revivimos nuestro propio parto o circunstancias que nos conectan con eso, empezó a tener ese tipo de conflicto. Recuerdo que luego se cogió el coche para regresar a su casa y me dijo, es que es tan increíble. Yo les digo, muchas veces parece que sea magia. Esto no se puede contar. O sea, yo comprendo que las personas a veces lo duden, porque es una experiencia. Y ante la experiencia no hay más. Es como se vive, ¿no? Bien, hay otra forma que tenemos de investigar, que también se debe a Marc Fréchet, y que son los ciclos biológicos celulares memorizados. Y son momentos de la vida en que cíclicamente estamos repitiendo historias. No tienen por qué ser las mismas, pero por ejemplo, se toma como base de cálculo la edad a la que la persona se marchó de casa y fue autónoma. Puede ser por boda, porque fue el primer trabajo, que ya es autónoma y se paga, digamos, se mantiene. ¿De acuerdo? En este caso serían 20 años. Luego esa persona, cada 20 años, cumple un ciclo. Imaginemos que a los 47 años viene esa persona con un síntoma y parece que no hay nada aparente que tenga que ver con lo que está viviendo. Podemos irnos en los ciclos biológicos a ver qué le pasó a los 27 o qué le pasó a los 7. Hace poco una persona a la que dice, de repente estaba súper bien en el trabajo y empiezo a tener problemas. Estuvimos abordando tal, muchas veces después de consulta, como sacudimos el árbol, como yo digo, y lo zarandeamos, después aparecen más recuerdos y aparecen más cosas. O sea, porque esto empezar a mover el árbol es empezar, pero no se acaba nunca. Podemos ir sacando información, ¿no? Entonces, cuando llegó a casa, después de haber hecho el acompañamiento, fuimos a ver quién había vivido eso por hipnosis en su familia, etcétera. Me dice, a los 7 años me acabo de acordar, a los 15 días, de que estando en misa, el cura me dijo, ¿de qué va el Evangelio? No le supe contestar, me agarró del cuello del traje, me sacó delante de todo el mundo, me ridiculizó, hasta me hice pis y desde ese momento además tartamudeo. Lo había olvidado. Entonces, cuando esto ocurre, entonces lo que podemos hacer es ir a ese momento, a ver a esa niña de 7 años, ponerse en esa situación y cambiar la situación. Esta es la forma de hacer ese abordaje.
Un cáncer de mama también hay veces, he visto hace poco un caso en el que era procesos de sentirse abandonada por el marido o por el padre, por el marido como padre en varias circunstancias y en la última desencadena el tumor. Bien, entonces nosotros lo que hacemos es investigar. La persona siempre tiene la información y muchas veces lo que es cierto es que tampoco es, o sea, el desencadenante está claro, pero los raíles, los orígenes pueden ser variados. Y hay veces que un síntoma no desaparece o se resiste más porque tiene más para qué es. Entonces, también es, hay veces que es fantástico, o sea, es como mágico, otras veces, pues depende, ¿no? Luego vamos a ir siempre al transgeneracional. Y en el transgeneracional es donde está todo. Ahí está nuestro árbol y básicamente, bueno, esto es una idea que empezaron a investigar Nicolás Abraham, María Toró, François Dolto, Annelies Susselberger y Didier Dumas, ¿vale? Se cuestionaron que veían que muchas personas repetían historias de sus antepasados. Aquí hay una frase de Anne Sussenberger que dice, entre las cuestiones que dejan en herencia a los antepasados no están solamente la sangre, el apellido, los bienes o los parecidos físicos, sino también sus conflictos, a medida irresueltos, y los dejan sin querer en manos de sus descendientes. Y nosotros, que tampoco sabemos qué hacer muy bien con ellos, pues estamos cargando con esas historias, ¿vale? Yo cuando veo estas cosas en el árbol, lo que siento es que la familia le está diciendo a esa persona, deja de hacer lo mismo que hicimos nosotros y encuentra tú la solución. Eso, para mí, es reparar. Reparar inconscientemente es seguir haciendo lo mismo, seguir haciendo lo contrario o hacer algo que compense, ¿de acuerdo? Que es lo que normalmente se suele ver. Por ejemplo, un abuelo alcohólico tiene un nieto alcohólico, una nieta que no prueba el alcohol y a lo mejor otro de sus nietos, porque normalmente, ya saben, los pecados de los padres se heredan en tercera y en cuarta, y a lo mejor el otro pues se dedica a desintoxicar. No tiene problemas con el alcohol, pero trabaja. Entonces, estaría reparando también. Esa persona no tiene problemas, pero repara de alguna otra forma, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que te está mandando el abuelo? O sea, bebe con tranquilidad, disfruta de lo que te guste, pero tampoco te compliques la vida. Un poco sería ese el mensaje, ¿no? François Dolto dice, lo que se calla en la primera generación, la segunda lo llevará en el cuerpo y muchas veces, por nuestra experiencia, en la tercera. Los secretos salen muchas veces en forma de síntomas físicos. Lo que aporta Enrique es una lectura del árbol rápida, pero súper rápida. O sea, nosotros lo que miramos es por qué tenemos esa visión cuántica. Sabemos que la información está ahí. Sabemos que la información la tiene la persona y cuando no es consciente y al principio puede que no salga, nosotros nos vamos en hipnosis y sale todo. Cuando hablo de hipnosis, hay personas que le asusta lo de la hipnosis. No ponemos a nadie entre dos sillas y saltamos encima, no. Se trata de una relajación profunda del cuerpo, separar el alma del cuerpo de alguna manera para que ese alma encuentre la información, porque la tiene toda. Entonces, para que el cuerpo no nos moleste, lo que hacemos es ponerlo en una relajación profunda, es como si fuera una meditación. Me olvido del cuerpo para poder entrar en esa otra parte. Entonces, yo recuerdo el año pasado en Argentina, yo tenía una chica en la tutoría que había hecho montones de formaciones relacionadas con todo esto y le dije, bueno, entonces, ¿qué haces aquí? Dice, porque esto es rápido, se ve, o sea, esto es lo que nosotros estamos entrenados y esto es lo que hemos aportado. Conocer las raíces más profundas lo que nos permite es expandirnos hasta lo inimaginable. Es decir, tomar conciencia de qué limitaciones tuvieron nuestros antepasados para cambiarlas, para no tenerlas nosotros. Yo siento que ese es el legado que tenemos que hacer, transformar todo eso. Porque al fin y al cabo, imagínense, lo que se percibe es como, si yo tengo esta imagen, ¿de acuerdo? Si yo tengo algún programa de mis antepasados que no me deja verlo claramente, yo puedo verlo distorsionado o lo puedo llegar a ver hasta en blanco y negro. Me cambia mi percepción, porque no han tenido recursos para hacer esas cosas, porque no han sabido resolverlo. Y eso de alguna manera, como ahora les explicaré después a través de la epigenética y los engramas, lo estamos llevando. Lo lleva nuestro cuerpo, pero no nuestro ser. Y esta es la historia.
Esta es la diferencia. El cuerpo en el que creemos que estamos atrapados y que creemos que somos esto, que no para nada, nos está haciendo vivir una serie de cosas que no son las que nosotros hemos venido a vivir a este mundo. El tema es que este es el coche, ¿vale? Este es el vehículo, y ustedes imagínense que yo, que he venido de Alicante, se me estropea el coche y me quedo arreglando el coche en vez de venir aquí. Pues el coche que se arregle, o ya lo llevaré a quien le corresponda, pero yo he venido a otras cosas. Y nosotros muchas veces estamos arreglando el coche, no solamente nuestro, sino de la empresa, ¿vale? O sea, de todos los antepasados, y se nos olvida de a qué hemos venido. Para mí es muy importante que las personas pongan conciencia en esto y que se reconecten con su ser, con aquello para lo que vinieron, porque si no, estamos perdidos. Es por eso que estamos perdidos, porque estamos desconectados. Entonces, desde mi punto de vista como química, si yo quiero saber qué átomo de ese elemento es, no sé si ustedes conocen, irradiamos, hacemos un espectro. Cada átomo absorbe la energía que necesita, pega un salto, los fuegos artificiales, cuando aquí son fallas, se hacen fuegos artificiales, eso no más que los espectros visibles de las sustancias químicas que ponen dentro y las calientan con la pólvora, ¿vale? Si no tengo toda la luz que necesito, no voy a poder identificar exactamente ese elemento. Si yo no tengo en mi vida toda la luz, y para mí eso es el amor incondicional, que no lo hemos vivido. Entonces, actúo bajo patrones, bajo historias, me comporto para ver si consigo, y ahí se empiezan a operar todo. Por eso es tan importante comprender, si yo tengo toda la luz, puedo ser yo, sin condición, sin juicio, porque esto es lo que al final está condicionándonos la vida. Y nos convertimos en marionetas. No sabemos por qué estamos viviendo de determinadas maneras. Y resulta que es que estamos cargando con esos programas inconscientes. Programas inconscientes del transgeneracional, les puedo contar los que quieran. Desde, por ejemplo, un cáncer de mama. Un cáncer de mama suele ser normalmente de mujeres de la familia que lo han padecido antes, maltrato o separación o conflictos de comunicación. O sea, no tiene por qué haber una violencia física en una casa para que una mujer tenga un cáncer de mama. De hecho, montones de veces no lo hay. O problemas de haber perdido un hijo, una abuela, y no poderlo alimentar porque era un bebé, y la hija, la nieta, a lo mejor revive esa escena porque su hijo se cae y en ese momento o lo tienen que operar y esto les encadena el síntoma, ¿vale? Por ejemplo, conflictos de tiroides que yo haya visto que en una época me fueron como muy recurrentes, quizá para que yo integrara esa información, porque nada es casual. Personas que en la guerra habían estado esperando los abuelos, el abuelo se había ido a la guerra y no sabían si le iban a matar o no. El tiroide manifiesta un conflicto de tiempo. Entonces, ¿tengo que hacer las cosas más rápidas o quiero que el tiempo se pare? Estaríamos en el hipotiroidismo o en el hipertiroidismo, ¿de acuerdo? Este es un poco el sentido. Entonces, te puedes encontrar que para esa persona el tiempo es un problema, no sabe por qué es un problema, y entonces cuando te pones a analizar, resulta que te das cuenta de que se han vivido esas historias también. Entonces, pues se trata de cambiar esa información. En aquel momento, aquella persona tuvo esa dificultad, pero yo ahora voy a ser objetivo, voy a sanar esa historia, voy a cambiar mi percepción y lo voy a vivir de otra manera. Y esto es lo que al final nos sana, ¿vale? Entre las cuestiones, vuelvo a poner la frase de Annelies Sulzenberger, porque aquí lo que les quería hablar era de cómo explica la ciencia, cómo estamos transmitiendo esa información. Y la epigenética conductual habla de cómo nuestros abuelos dejan marcas en nuestros genes. Entonces, cuando se vive una determinada emoción, y ahora verá porque lo he conectado las dos cosas, se vive una determinada emoción, entonces puede ocurrir que el ADN lleva encima un recubrimiento que es la proteína, es como si fuera una manga, ¿vale? O sea, dentro tenemos la doble hélice, tenemos encima una manga que es la proteína de la histona. Entonces, sobre un aminoácido en concreto, que nos da lo mismo como se llame, aparecen grupos metilo y entonces cuando mi célula demanda una proteína, llega la información, llega al núcleo y entonces se levantaría esa parte de la manga para que se copiara esa secuencia de aminoácidos y se creara lo que mi cuerpo necesita, ¿de acuerdo? Si eso se me ha quedado marcado por los metilos, eso no se puede levantar. Se va a levantar otro trocito distinto, con lo cual lo que voy a generar
la proteína que se va a formar no es la adecuada para poder resolver ese conflicto. Y ese es el origen de muchas enfermedades. Y esos metilos los heredamos porque heredamos las emociones de nuestros antepasados. Y yo les invito a que vean en YouTube que se ha descubierto niños que han tenido cáncer de hígado en concreto y que los abuelos en la guerra estuvieron en campos de concentración, no pudieron comer y pasaron hambre o hubo hambrunas. Y eso está totalmente documentado. Entonces sería, yo tengo el ADN normal, pero aparece una emoción y entonces a través de esa emoción, esa necesidad, se metila el ADN, no realmente el ADN, la capa que hay encima que hace que se levante esa parte para que se duplique y entonces ya no se puede formar esa proteína que era la que realmente iba a resolver esa historia, ¿no? Sería como esto, ¿no? Aparece el metilo, entonces ya no se puede duplicar. Y cuando en una familia hay cáncer, resulta que se estudia la genealogía para ver siempre si se ha repetido. Esto la medicina tradicional clásica lo hace, la medicina alopática. Vamos a ver en el árbol quién ha tenido, y si no, tenemos el caso de Angelina Jolie. Como mi madre murió de cáncer de no sé qué y tal, pues yo cojo y para evitarlo, lo que hago es, me opero de las mamas. Pero es que ella no sabe que un impacto, o sea, que lo que te desencadena es el impacto emocional, que eso no te lo quita nadie, que más vale que vivas en coherencia y que si no se manifiesta en ese sitio se va a manifestar en otro. Si tú eres incoherente, no te das cuenta de lo que estás viviendo, si la biología te tiene que avisar, te va a avisar. Es que eso no te va a avisar en otro sitio, porque es que es así. Por ejemplo, está comprobado que niños adoptados viven las mismas enfermedades que su familia de adopción, porque de alguna manera de lo que estamos hablando es del ambiente. Estamos respondiendo a un ambiente, igual que ocurre con gemelos. Gemelos exactamente iguales, luego manifiestan diferentes tipos, porque cambia el ambiente, cambia el entorno. Y a lo mejor uno manifiesta una parte de la epigenética de un abuelo y otro el de otro. O a este no se le desencadena el programa. ¿Entienden? O sea, hay que ir siempre a buscar. Dentro del entorno familiar se aprenden actitudes, creencias, sobre todo las creencias. Se vive en un ambiente que se determina cómo uno se siente y al final no es la genética la que está determinando esas cosas. Siempre lo que estamos haciendo es responder a través de la membrana celular al entorno. Y nosotros estamos respondiendo al entorno también, como seres. Estamos respondiendo constantemente, interactuando con el entorno. Entonces, en la parte biológica somos una máquina de proteínas y el código genético no cambia, pero la lectura del gen, la epigenética, sí. Entonces, si con una emoción en mi antepasada se metiló el gen, si yo tomo conciencia y cambio esa emoción, ¿por qué no se va a revertir? Cuando a mí me han enseñado, y sé como química, que todos los procesos son reversibles. Todos los procesos son reversibles. Puede ocurrir que la velocidad con la que ocurra en un sentido o en el otro sea diferente y parezca que está en un sentido, pero todo es reversible. ¿De acuerdo? Entonces, los mecanismos epigenéticos pueden producir hasta 30.000 variaciones diferentes, dependiendo de cómo esos se van a salir distintos. O sea, todo es variable y explica que tenemos potenciales ilimitados. Los genes no son determinantes, lo que tenemos son posibilidades. Entonces, vamos a no pensar en lo que nos limita, sino vamos a pensar en lo que nos abre a la posibilidad y hacer las cosas de otra manera. Por otra parte, tenemos los engramas. Los engramas son las estructuras de interconexión entre las neuronas. Esto también nos viene de los antepasados. Porque, ¿por qué observamos en animales que nadie les ha enseñado nada, que se comportan igual que sus congéneres? Campos morfogenéticos, aquí hay montones de formas que podemos explicarlo, pero también es que llevan esa información, llevan esas conexiones neuronales. Y aquí lo que habla es que, en todo este texto, de lo que estoy hablando es que realmente lo que hace es que cuando yo tengo un pensamiento o un tipo de conexiones neuronales, mando una información a mi biología que me produce unas sustancias químicas. Por ejemplo, hay un momento de un impacto emocional. Entonces yo lo vivo, lo resiento, mi mente lo identifica y entonces todo el sistema, una de las cosas que es más curiosa es que cuando yo vivo algo, normalmente mi inconsciente, sin que nos demos cuenta, busca en el catálogo
¿Esto a qué se corresponde? ¿Esto que me está pasando a qué se corresponde? Y el catálogo ese nos viene de la familia. Nos viene de lo que nosotros tenemos, consciente o inconscientemente, y me lo tomo en función de cómo se lo han tomado antes. Y de esto, en descodificación dental, habla muy claramente el diente número 5. Esto es un inciso, ¿vale? Pero nosotros comparamos con lo que sabemos. Yo esto le llamo mesa porque sé que me han dicho que es mesa. Alguien que no tiene referencia, cuando uno estamos en el curso de milagros decimos, nada es real, nada tiene el significado que yo le doy, entonces pensamos, bueno, pues voy a cambiar la cosa, tengo esa posibilidad, ¿vale? Pero si no, estamos buscando, nuestro inconsciente busca en ese catálogo. Y cuando tiene esa información, le manda al sistema límbico para que él mande un impulso a través de la médula a las glándulas suprarrenales. Y las glándulas suprarrenales van a generar sustancias químicas. Y esas sustancias químicas serán las de la felicidad, las de tomar las cosas de una manera, serotonina, dopamina o endorfina, o el cortisol, ¿vale? Entonces, lo que pienso está afectando a mi química. Ya los griegos hablaban de los humores. ¿Tienes mal humor o buen humor? Y era eso, era ese tipo de sustancias que estaban circulando por nuestros líquidos. Entonces, dependiendo de cómo yo lo esté viviendo, ¿vale?, cambia la percepción. Si yo cambio lo que yo percibo, porque cambio ese catálogo, porque me doy cuenta, entre otras cosas, de nuestros antepasados, lo primero que tenemos que decirles es gracias, porque gracias a vosotros tengo aquí este cuerpo para tener esta experiencia física, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí comprender que probablemente no supieron hacer las cosas de otra manera. Es que esta gente tenían lo que nosotros tenemos hoy, tenían una asociación como esta que se preocupa de que la gente comprenda, tenga conocimiento. No tenían nada, o sea, una apertura nula. Hemos estado viviendo de lo anterior, o sea, a nivel de conciencia, me refiero sobre todo, de percibir las cosas. Si has tenido suerte de que en tu familia las cosas se han vivido de una manera, digamos, más flexible o más agradable, genial, pero las historias que se ven de dolor, que tú dices, ¿dónde está aquí el amor? Bueno, pues aunque tú no lo veas, lo ha habido seguro, porque la vida continúa. Esto es lo que nosotros vamos heredando. Entonces, cambiamos esa percepción, abrimos y damos posibilidades a ese catálogo. Y cuando lo hacemos para nosotros, lo estamos haciendo para nuestros descendientes. Y eso a mí me parece que es muy importante. El árbol siempre, siempre nos echa una mano. Siempre. A mí esta foto me encanta porque están todas las manos ahí. Todos los antepasados están para que nosotros aprendamos de su experiencia. Muchas veces también lo que nos ocurre, y se los comento porque por mí misma, cuando uno empieza a tomar conciencia de su árbol, no puede tomar conciencia de golpe, porque te caerías a lo mejor del susto. La vida te va dando la oportunidad de que vayas descubriendo cosas poco a poco. Entonces, cuando empieza, hoy entiendo esto y me permite esto, y voy avanzando, y después me voy enterando, ¿Cuántas personas me dicen, voy a ir porque resulta que he descubierto que es que el otro día me encontré con un tío mío y me ha contado una historia de mi abuelo que no sé qué, pero por otra parte, el pasado nos sirve de punto de apoyo para avanzar. El árbol hay que mirarlo para comprenderlo, para observarlo, para aprender de él, pero no para que nos condicione, sino todo lo contrario, para que nos dé impulso, para que se convierta en el combustible de mi nueva vida, para que me dé energía para decir, estoy en otro momento, tengo otra conciencia, puedo percibir las cosas de otra manera, voy a cambiarlo. Porque al final, y es un poco lo que yo tengo que hacer, y en mi propuesta, es conectarme con el ser que habita el vehículo y dejar que me guíe. Todo lo que hacemos del tengo que, debo de, los miedos, no sé qué, todo lo que yo noto en el cuerpo que no me es cómodo, esto me está apartando de mi camino. Cada uno de nosotros hemos venido aquí a algo, probablemente no lo sabemos, y ¿sabéis lo que os digo? No importa, confía. Confía en que estás aquí para algo, y ponte en el presente, olvídate, vive aquí, conéctate y deja que la vida te viva, que te dé ese motivo cada día. Si no tenemos más que excitarte. O sea, esto lo sabemos todos, nos lo dicen todas las teorías. ¿Para qué me sirve todo esto? Para comprender de dónde vengo, para decidir a dónde voy
pero sobre todo para conectarme y darme cuenta que este cuerpo no es más que el vehículo para vivir la experiencia. Y eso es lo que tenemos que encontrar cada uno. Y ese es mi mensaje. Yo cada día vivo más en el presente, o procuramos, ¿verdad? Porque si no, igual no estábamos aquí. En el presente, es decir, donde la vida me lleve. Y cuando uno se pone así y abandona, hay cosas que estaban en tu vida que desaparecen y de repente aparecen otras. Y muchas veces, yo cuando estoy en consulta a las personas, les invito a que hagan una proyección de cómo se van a ver cuando hayan superado eso. Pero eso no puede ser en lo concreto. Tú no puedes crear tu futuro pensando en que voy a tener un BMW en la puerta, un chalet no sé dónde y una señora que además tiene que ser la misma que tengo porque si no, yo no quiero vivir. No te puedes fijar en eso. Cuando tu ser se esté expresando, ¿tú cómo vas a estar? En plenitud, expandido, creativo, ilusionado, enamorado de la vida, dándome cuenta de lo que valgo, mirando a los otros como que son mi espejo. ¿Para qué me sirven los espejos? Las personas, para ver qué es lo que hay de mí en ellos. Y cuando veo algo que no me gusta, no me lo tomo a mal, sino que digo, ¿dónde me duele a mí que lo que hace esta persona me está molestando? Para eso vivimos, para eso tenemos las experiencias, para eso tenemos los síntomas físicos, para al final decir, ya está bien, me rindo, voy a vivir en coherencia, voy a hacer lo que sienta, pero muchas veces esos pasos tenemos que ir recalculando, que era lo que les decía. Aparece un síntoma, no entiendo el para qué, aparece una dificultad, no entiendo para qué, y para eso está el GPS. Vamos recalculando, vamos recalculando. ¿Qué es lo que has sentido? ¿Cómo te has comportado? ¿De dónde viene? Gracias, voy a cambiarlo. ¿Cómo? Estando en coherencia. Y este es el camino. Para mí, este es el camino. El camino para mí es volver el alma al cuerpo. Nos hemos olvidado de lo que somos. Y lo más curioso es que normalmente estamos queriendo vivir la vida de los demás. Esto es súper corriente. No, yo te resuelvo, yo te ayudo, yo te hago, No. O sea, vamos a ponernos cada uno en nuestro cuerpo, a ocuparnos de nosotros. ¿Cuántas veces vienen personas a consulta y yo los veo y van con un hijo aquí, el otro aquí, el marido no sé dónde, la madre, ¿vale? Y tú dices, así no puedes andar. O sea, ponlo aquí, al otro aquí, y tú camina y enséñales cómo se camina con el ejemplo. Porque si no estás enseñando a los demás, y volvemos otra vez a que estas cosas se heredan y tal, ¿vale? A que hagan lo mismo. Yo creo que hay que parar esto, en mi percepción, ¿no? O sea, vamos a ocuparnos cada uno para compartir desde lo que somos realmente, para compartir felicidad. Pero como estamos intoxicados de esas sustancias químicas que nos hacen sentirnos mal, además ocurre otra cosa, que creemos que no son drogas y nos estamos drogando nosotros solos. Y cuando empezamos a sentirnos bien decimos, uy, me estoy sintiendo bien, parece que esto no va bien. Porque yo antes, entonces tenemos cierta adicción, adictos al sufrimiento, pero es una adicción química. Entonces tenemos que desintoxicarnos. Por eso hay veces que uno tiene que decir, bueno, 40 días voy a estar sintiéndome como sea para cambiar mi circuito, para cambiar. Por eso la cuarentena funciona también. Apártate de esa situación que estás viviendo, que no te deja vivir, experimenta otra cosa, compruébate de otra manera, invéntate, juega hasta a no ser el que has sido hasta ahora. El otro día venía un chico y dice, es que yo soy súper simpático y tal. Digo, pues venga, porque te lo estás reprimiendo. No, es que con mi padre, que es mi jefe, no sé qué, no me deja. Bueno, pues tu padre déjalo, vete, siente como tú eres, afianza esas otras rutas neuronales, segrega otras sustancias químicas y vive de otra manera. Por eso a mí me encanta esta canción de Enrique Iglesias, no sé si la conocen, que dice, cuando me enamoro de mí, me vuelve el alma al cuerpo. Cuando me doy cuenta de quién soy y sonrío. ¿Entienden? Y cuando eso ocurre, entonces vemos a los demás de otra manera. Y las cosas cambian muchísimo. Y cambia la percepción, y cambiamos la química, y cambiamos la biología. Y si tenemos que tener una experiencia física,
La vamos a tener igual, pero la vamos a vivir de una forma diferente, muy diferente, con agradecimiento, con conciencia, con saber que a lo mejor nosotros hemos escogido de antemano que esta experiencia terminara de esa manera, pero no es sufrimiento. Yo qué sé, yo creo que cambia tanto cuando uno percibe las cosas de otra manera, que la vida podría ser muy diferente. Yo lo intento, o sea, cada día estoy en el camino, yo les invito a que se suban un poco al carro. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Esto es fundamental. Hay que vivir, hay que experimentar, hay que ser, hay que dejar los juicios, hay que dejar cuántas veces las personas dicen, obsérvense ustedes y verán que muchas veces los mensajes y las órdenes y las críticas, sobre todo que nos hacemos, son las que nos hacían nuestros padres cuando éramos pequeños. Tenemos el mismo lenguaje. Con conciencia. Y cuando te das cuenta, te ríes, pero ahora ya estás otra vez así, pero si no está aquí tu madre, pero si no está aquí tal. Y esto es un proceso. Es un proceso. ¿Qué es lo que nosotros intentamos? Por lo menos, ¿qué es lo que yo intento cuando alguien viene? Dependiendo, yo tengo que testar un poco la persona en qué nivel de conciencia viene. Porque a todo el mundo no se le puede hablar quizá de la misma manera, porque viene a la otra cosa, no sé. Entonces tanteas, identificas, pero al final de lo que se trata es de que aprovecha esta circunstancia para tomar conciencia de quién eres y empieza a ponerte en coherencia. Este es el camino. El camino de la salud, sobre todo de la salud de tu mente, que es la que te va a llevar a todo otro tipo de salud. Y esto es un poco lo que yo les quería transmitir. Eso es lo que a mí me ha enseñado la bioneuroemoción y es como yo vivo. ¿Vale? Si tienen alguna pregunta, no sé si tenemos lugar para preguntas, no lo tenemos. ¿Sí? ¿Pregunta? Al principio has dicho que al hacer consciente lo inconsciente hay que pasar a la acción. Entonces, hay que... Me gusta ser precisa con el lenguaje. El hay que es conveniente. La pregunta es, si no se pasa a la acción... Pues si no se pasa, mira, si eres consciente y vuelves a vivir una situación igual y te traicionas, si tú tienes un síntoma físico en concreto, las cosas se te pueden poner peor. Porque si yo te estoy avisando, o sea, que es que al de arriba lo tenemos hartito. O sea, es lo que yo percibo. O sea, nuestro ser en el origen está diciendo, bueno, a ver si ya te enteras de una vez y espabilas. Porque todo lo que estamos viendo, me salgo del camino. Y si me vuelvo a salir, entonces me van a multar más fuerte. Primera tarjeta amarilla, la segunda roja. Puede ocurrir que no tiene por qué, pero puede ocurrir. O puede ser que no pase nada. Entonces, no haces nada, te mantienes en él. Pero a la larga, te crea una incomodidad. Debería de poderse pasar a la acción, ¿no? Exactamente, pero también ahí afectan mucho las creencias. Afectan mucho las creencias y el que la persona se lo permita. ¿Entiendes? Depende del caso. Como teoría es así. Lo que yo he experimentado y lo que he visto que se experimenta en muchas personas es que la comprensión le da fuerza, le cambia la percepción, ve las cosas de otra manera y donde antes no podía posicionarse o donde antes no podía actuar, ahora lo puede hacer y le resulta de una forma fácil. Pero, aunque aquí no lo he puesto, Hammer habla de que primero cuando hay un conflicto, ese estrés que vivimos, entramos en estrés, entonces todo nuestro cuerpo se pone en alerta. Pero cuando eso se resuelve de alguna manera, la biología se relaja, ¿vale? Y muchas veces los síntomas aparecen en esa fase de resolución. Pero siempre habla la biología de eso. Hay un pico, de nuevo, que se llama epicrisis, que vuelve a ser como una prueba de que realmente
has entendido el para qué, es inconsciente. Y si tú has comprendido eso, ahí vuelve a entrar en simpaticotonía, se revive un poco el conflicto, el organismo funciona de otra manera. En la primera fase hay mucha agua a la hora de sanar, de reparar, y es cuando hay, pues, a lo mejor muchas veces las pasamos inconscientemente, vamos al cuarto de baño por la noche, cuando estamos enfermos, ahí estamos soltando, ahí estamos en epicrisis, ¿vale? Y entonces a partir de ahí se entra a la fase cicatricial. Eso que pasa para la biología también nos pasa con los acontecimientos. Yo estoy en estrés, resuelvo, pero digamos que ¿realmente lo has vivido así? ¿Realmente lo has superado? Esto es lo que la gente dice, que nos ponemos pruebas. Es que funciona así, el invento. Esto que hemos creado funciona así. Y entonces te vuelve a aparecer. Entonces, si tú resuelves, o sea, no te puedes engañar. No te engañes. Sé sincero contigo mismo. Entonces, es eso. Yo tuve una compañera, además de colegio, que estas son las peores clientes que uno puede tener, porque, claro, no es lo mismo que... Y esta chica tenía unos tumores y después de tomar conciencia, pues ha ido a peor. Iba con muletas, iba en silla de ruedas. Y sabía lo que tenía que hacer, porque además me lo dijo. Yo sé que lo que tengo que hacer es esto y esto y esto. Y dije, venga, ahora. No se lo permitió. ¿Y qué hacemos? Pues yo no puedo hacer nada. ¿Entiendes? Por eso te digo, hay personas a las que les funciona de maravilla, pero por eso tiene que ser algo decidido. Es como ir a cualquier tipo si tú no vas con conciencia, entonces, ya te digo, yo lo que procuro es ver la persona hasta dónde le puedo sugerir. ¿Sabes? O sea, y ya ahí, pues, eso sí que ocurre, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Envejecimiento. A mí me interesa mucho el envejecimiento. ¿Cómo? El envejecimiento. El envejecimiento. Sí. Mi pregunta es, ¿el envejecimiento puede peorar por una manera de pensamiento? Yo creo que sí. ¿No? Y hay gente que envejece más rápidamente de otra persona, ¿no? Y yo pienso que eso tiene que ver, pues eso, con la forma de pensar, De todas formas, este cuerpo tiene caducidad, igual que los ordenadores. Nosotros vamos a sacar la memoria, la vamos a poner en otro y vamos a seguir viviendo. Tenemos que desapegarnos de esto. Esto nos va a cumplir una función para tener una experiencia. Entonces, sí que está claro, la biología envejece. En teoría, podríamos no envejecer. Yo, sinceramente, me encuentro mucho mejor que hace 10 años. Yo, por ejemplo. Y esto lo observo en muchas personas. Sí, por eso, porque se dice que a los 40 años estamos en el pleno de la vida, ¿no? Sí, pero bueno, todas esas son las cosas que encima, como nos las creamos, ya estamos perdidos. Exacto, pero es verdad también que químicamente la melatonina es la sustancia que decide el envejecimiento y la glándula pineal es ella que envía el mensaje a todas las glándulas, ¿no? Y cuando más años tengo, menos melatonina el cuerpo produce y el envejecimiento es más rápido, ¿no? Mi pregunta, no sé si es correcta, pero hay una parte química que yo no puedo hacer nada, ¿no? Porque puedo pensar todo siempre positivo, pero el tiempo siempre... No es tanto positivo para mí la historia, sino en coherencia. Para mí esa es la cuestión. O sea, es positivo, pero sobre todo es coherencia. Sí, coherencia, sí. Pero el cuerpo va a envejecer. Yo la verdad es que esto, no sé, no me lo he planteado. No, sinceramente, porque pienso que tiene su fecha de caducidad. Realmente estamos viviendo mucho más. Pero bien es cierto que hay muchos más adelantos hoy en día, pero también hay personas que hay muchos adelantos hoy en día y no los utilizan porque no han enfermado. Y sin embargo las expectativas de vida son más altas.
Entonces ahí yo no te sé contestar a esa pregunta, no tengo una respuesta, sino una elucubración en base a lo que podríamos pensar o suponer, ¿sabes? O sea, pero es que el objetivo no es no morirse, No, para mí, pero hay sino gente, cuando, además, y si existen- cuando salgamos ha caído una bomba y resulta que ha desaparecido y ya no estamos, es que tenemos esto, por eso esto pues me sirve para estar aquí, para expresarme, para comunicarme. La adaptación biológica al entorno. La adaptación biológica al entorno. Esto es lo que no les he explicado. O sea, cuando uno entra en estrés, normalmente, dependiendo, porque esto es como más técnico, si los órganos están regidos por el cerebro antiguo, en ese momento hay proliferación celular. Porque si yo quiero digerir algo y no puedo, voy a hacer más estómago. Si yo quiero protegerme de algo y no puedo, voy a hacer más capas. Y cuando resuelvo, esas capas desaparecen. Y ahí es donde aparece la llamada enfermedad, porque se tiene que deshacer lo que se había hecho. Y eso se vive con inflamación, aparecen todos los cooperantes, que son los virus y las bacterias, en este caso si estamos en el cerebro antiguo serían hongos o bacterias, aparece el dolor, aparece todo eso. Eso es fase de reparación, ¿vale? Si el tumor es muy grande, te puede aparecer en estrés, porque estás tan estresado que al final la masa no has resuelto y está ahí, ¿no? Cuando estamos hablando del cerebro nuevo es al revés. Cuando yo, por ejemplo, me estoy adaptando a una situación que no me gusta porque me comparo y me tengo que... Entonces me desestructuro. Y entonces es como que me deshago. Sería pérdida de masa. También si yo me quiero comunicar con alguien, por ejemplo en la piel, si yo tengo un conflicto de separación con alguien, quiero aumentar el contacto, yo no lo veo, pero aparecen microúlceras que aumentan la superficie de contacto. No es lo mismo una superficie así que una superficie que tiene, porque aumenta, ¿no? Hay más superficie. Desaparece en fase de conflicto activo. Cuando aparece la fase de reparación, entonces eso se repara y se rellena. Y ahí aparecen otra vez nuestros cooperantes, que son, en este caso, las bacterias y los virus, que ayudan. Y aparecen dolor, inflamación, no sé qué. Porque si se pasan de reparar, el tumor empieza a crecer y entonces eso tienes que hacerlo también desaparecer. Por eso la biología funciona de esa manera. Muchas veces, pero si yo lo entiendo, y si yo entiendo que lo que estoy viviendo es una fase de reparación y tomo conciencia, pues me tomo lo que me tenga que tomar, si me duele un hueso me voy al fisio, pero yo tomo conciencia y ese proceso es mucho más rápido y tiene otro sentido. Entonces, el cuerpo es el sensor. Y mientras que estamos aquí lo vamos a tener y cuando él diga que esto se ha acabado, yo creo que tenemos un pacto, ¿no? Yo también pienso muchas veces cuando hay personas que han tenido abortos, los abortos pueden haber sido espontáneos o pueden haber sido provocados. Eso suele producir muchísimo dolor, pero lo que yo muchas veces, y lo digo porque lo siento, ese bebé escogió a esa madre porque juntos tenían que tener esa experiencia, porque nada es casual. Entonces, si tú resulta que te has quedado embarazada con 16 años y te hicieron abortar y lo que fuera, ese niño no quería nacer y dijo, bueno, esta madre que se va a arrepentir, voy a ver si... Y entonces hacen... Esta es mi percepción, y yo lo vivo así. Entonces, no hay culpa. Hay circunstancias. Hay experiencias para aprender. Hay laboratorio, que es lo que estamos... Aquí estamos en el laboratorio. Aquí estamos en el laboratorio para experimentar. Por eso muchas veces lo que está claro es que cuando tengamos algún resentir contra alguien, cuando alguien, antes por ejemplo les hablaba de la rabia, cuando tengan rabia contra alguien, se van donde nadie les vea y gritan y chillan, porque el otro no tiene por qué enterarse de cómo tú has percibido las cosas, y lo sueltas y le dices todo lo que le tengas que decir, ¿vale? Y cuando ya estás tranquilo, entonces te va a cambiar esa historia y lo vas a ver de otra manera. Y realmente el perdón aparece cuando entiendo el para qué he vivido esa experiencia. Y entonces ya no hay perdón, porque
porque hay agradecimiento, porque gracias a eso me he dado cuenta de algo, con lo cual ya no tengo nada que perdonar. ¿Qué tengo que perdonar? Si estamos aquí todos jugando a lo que no somos, para saber qué somos, pues ya está. Y esa es un poco la historia. Y yo te digo, y el cuerpo a mí no me lo he planteado, porque como estoy en el aquí y en el ahora, y viviendo en ese... Envejece, claro que envejece, sí. Sì, Igual que crece, igual que se desarrolla. Sí. no? Pero depende de cómo te la comas. O male. No, no hay nada ni bueno ni malo, es tu juicio. Te lo digo como yo lo percibo, ¿eh? O sea, si tú te comes un filete estupendo, un entrecote con un solomillo y te lo estás disfrutando y genial, oye, bien, o sea, ahora, si te lo estás comiendo pensando que no te lo tendrías que comer porque te va a sentar mal, pero ahí el problema es tuyo. No, existe ¿Cómo? una terapia del sangre que si yo tenemos varios tipos de sangre, ¿no? Sí. Si yo tengo el tipo 0, Ya sé lo que me dices. Sí. ¿no? Puedo comer carne todos los días, no pasa nada. Si él es del grupo A Sí. y come carne, seguro que... Lo conozco, Tiempo. lo conozco. Ok. Conozco eso, pero nada ajeno a ti te puede hacer mal. Porque no existe nada ajeno a ti. Es decir, ¿yo qué quieres que te diga? Eso a ti te funciona y a ti te va bien, perfecto. O sea, yo por ejemplo con la alimentación pensé, cuando una de las cosas que yo llevo en este tipo de cosas muy poquito tiempo, yo pensé, uy, me voy a tener que hacer vegetariana y comer no sé qué, con lo que a mí me gustan determinadas cosas. Yo no he tenido esa necesidad. Y sin embargo, sin ir más lejos, Enric hace 1 año y medio tuvo un proceso, y él habla públicamente de que come carne y bebe vino rojo y tinto y además le encanta. O sea, esto está en miles de vídeos, ¿no? Su biología le pidió, en ese momento no podía hacerlo. Y entonces lo único que hizo fue estar en coherencia. Si yo cuando veo esto no me apetece, me voy a tomar lo que me apetece. Pero yo por lo menos... Pero esa es tu percepción, o sea, hay muchas cosas hoy en día que nos ayudan a... Yo también soy cero. Y en teoría, y yo he sido celíaca, porque el gluten, me contaron que el gluten, como resulta que antiguamente había muy poco... ¿Cuál era la proteína del gluten? No me acuerdo, se me ha olvidado. Había muy poca por grano y había muy pocos granos por espiga. Entonces, cada vez que se ha ido mejorando el cultivo de los cereales, ha habido más de esta proteína en las espigas y más granos por espiga, con lo cual la cantidad que hay de gluten, bueno, debe ser el gluten, es que no recuerdo exactamente, vale. Entonces, mi organismo, que debe ser arcaico, no se ha adaptado a eso. Yo resolví el conflicto que tenía y te aseguro que yo como de todo. Y a mí me habían dicho, como comas pan vas a tener un cáncer de intestino. Y nunca me lo creí. Yo. Y no estaba en porque yo decía, esto no es lógico. A mí esto no me encaja. A mí me dijeron que hiciera dieta, yo hice dieta, yo he experimentado que me tomaba una amiga por casualidad y aquello me ponía fatal, pero llegó un momento en el que me empecé a dar cuenta de que no, y luego al asocié, había resuelto el conflicto. O sea, lo descubrí después, ¿vale? A mí esto no lo curé a través de esta metodología, pero yo lo entiendo así. Si ha desaparecido el origen que me estaba preocupando, y normalmente es un conflicto con padre, y puede ser tu padre, el padre de tus hijas, alguien que para ti hace función de padre, el gluten. Entonces, por eso te digo que también está el capítulo creencias, y ahí podemos cambiarlas, podemos transmutarlas, lo primero hay que hacerlas conscientes para después decir, bueno, ¿cómo esto me ha estado condicionando? Y también muchas veces cuando uno hace consciente una creencia, de lo que se da cuenta
porque siempre es así, porque nuestro inconsciente es inocente, es de que había una intención positiva para mantenerla. Pero una vez que lo comprendo, lo cambio. Y esa es la capacidad que tenemos. Aquí, sobre todo, lo que nos diferencia es que podemos elegir. Que creemos que elegimos, pero bueno, vaya, la capacidad de elegir, sí. Dime. Yo quería preguntar sobre el proyecto Sentido. ¿Siempre va ligado a un trauma o se activa cuando hay algún trauma? Depende del caso. Es que esto es un traje a medida. Es un traje a medida. Hay que ver, hay que buscar, hay que investigar. Y cada persona es un mundo. El proyecto Sentido también nos conecta muchas veces por línea femenina con las abuelas, con las bisabuelas, porque los óvulos con los que nosotros hemos sido creados estaban en el vientre de nuestras madres cuando nuestras madres estaban en la barriga de su madre. Y eso nos conecta con nuestras abuelas. Por eso los programas muchas veces van de abuelas, sobre todo de abuelas a nietas, pero se ven muy claramente. O sea, el proyecto Sentido depende, o sea, hay cosas, ya la experiencia a veces te dice, yo de todas formas, por sistema, porque me parece que es un punto muy importante, pregunto siempre. Y esa información está también o no está. Pero también, dependiendo de tal, ya la experiencia te dice, y no te han contado, y a veces tú le sugieres algo a la persona, y luego viene y te dice, ¿sabes qué me dijo mi madre justo lo que tú me habías dicho? Y no soy adivina, te lo juro. Es que lo aprendes a verlo. Ya, pero la experiencia que tengo en mi caso, he estado también un poco estudiando porque me viene a ser el problema. Y era relacionado cuando pasó por mi abuelo, hubo un trauma, la relación con mi padre, luego se repiten los patrones con toda la familia, mi hermano, Sí. mis padres. Pues la vida te está pidiendo que hagas algo diferente. Entonces, claro, lo estoy descubriendo por eso. Claro. Pero yo me pregunto eso, si realmente no hubiera pasado ese trauma, hubiera pasado, pues hubiera repetido el sentido, por ejemplo, en este caso de mi abuelo, que fue el que falleció cuando mi padre era muy joven, es decir, no lo llevaba. Fíjate. O no. No, pero porque probablemente, o sea, tu padre no conoció a su padre. Sí, él lo conoció. Lo conoció. A los 12 años murió. y a partir de ahí se repite el patrón. Que mueren jóvenes. No, todos nos llevamos 12 años de diferencia. Ah, pues fíjate, a lo mejor estáis, es como volviendo, ahí habría que verlo, habría que ver qué sentido tiene eso, es volver a papá. Yo siempre actúo de padre. Bueno, los mayores siempre tienen el papel de heredero de clan, siempre. Sí, ahí hay un patrón, probablemente causó un dolor y entonces se repara inconscientemente haciendo que cada 12 años con respecto al otro, sí, eso es lo que, por eso te digo, eso hay que ver. Por eso muchas veces, ahora mismo un árbol se puede ver con fechas o sin fechas, porque muchas veces lo que estamos buscando es quién ha vivido, quién se ha sentido como se está sintiendo la persona que tengo delante. Y entonces después te das cuenta de que las fechas coinciden. O que te ha dejado heredero universal, o que eres doble, o tal, ¿no? Pero hay veces que las personas no tienen fecha, da lo mismo. Si tú tienes información, y si no tienes información, vamos a ir por hipnosis. Sí. Pero fíjate que son inconscientes, porque nadie lo elige, parece. Luego es totalmente inconsciente. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿cómo actúo yo ahora? Porque yo quiero cortar eso. ¿Quieres cortarlo? Quiero cortarlo, quiero dejarlo. Toma conciencia. O sea, aquí el tema es tomar conciencia. Luego, aparte de eso, es que es muy curioso, ¿no? Porque yo te diría, puedes hacer cualquier tipo de hipnosis simbólica o lo que tú quieras. Y cuando a la gente se le repite eso, entonces viene y dice, pues si yo ya hice un duelo con no sé qué, sí, es que no se trata del duelo, o sea, el duelo te ayuda, te acompaña a tomar conciencia, pero no, porque a lo mejor tú crees que eso es por ese desencadenante, o hay más raíles, o hay más causas que no ves. Entonces, por eso es estar consciente, intentar comprender.
Cuando a lo mejor comprendes eso, si es bueno para ti, confía en que la vida te va a dar más información para que lo puedas resolver. Yo al final os lo digo de verdad, confía en la vida, deja que te guíe tu alma, ¿vale? Y vive. Que no vivir, ese sí que es una gran enfermedad. ¿Vale? Sí. Sí. Pero cuando esta enfermedad está originada por un accidente, ese accidente también tiene un origen. Hay que ver qué ha pasado antes y muchas veces hay que ver qué tiene que ver, si ha habido accidentes en la familia, si eres un hijo accidente. Cuando tienes el accidente, ¿dónde te das? ¿En qué parte te afecta? Todo eso hay que verlo también. Claro. O sea, cuando yo tengo este accidente, ¿qué es lo que luego me limita? ¿Cómo me afecta físicamente? ¿Qué incapacidad tengo durante el tiempo en el que estoy en reposo? Porque es lo mismo que si fuera una enfermedad, ¿vale? Entonces hay que investigar, porque lo que está claro es que todo tiene un para qué. Más allá de que lo podamos entender o no, y yo creo que ahí es donde estamos todos, ¿no? Si lo entendiéramos todo, bueno, es que no estaríamos aquí. Yo también lo creo, pero es tan divertido cuando empiezas a ver el juego, digamos, de la Matrix, ¿no? Yo el otro día volví a ver Matrix porque tanto hablamos de Matrix y entonces realmente cuando veamos los códigos y no veamos a las personas y simplemente veamos la información, ahí es cuando realmente estaremos ya un poco fuera del programa. Pero estamos en el programa, estamos en el programa. Depende. Sí, sí, dime. Pero eso es en teoría. Cuando la información cuando no tienes información del árbol, ¿cómo consigues llegar al... Vamos a ver, ¿a qué le llaman no tener información? ¿A no tener fechas? No sabes nada. Muy pocas cosas. Las pocas cosas que sabes te van a servir de algo. Y si no, para mí la experiencia es la hipnosis. La experiencia es la hipnosis. O sea, con la emoción que tú tienes, por eso nosotros trabajamos tanto con la programación neurolingüística y la hipnosis. O sea, eso es lo que luego me ayuda a cambiar la emoción, a tomar conciencia, ¿vale? Esa es la metodología. Entonces, yo ahí lo que se hace es, con esa emoción que tú estás teniendo en ese momento, vas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, en línea de tiempo, y llega un momento en el que, claro, llegas a tu concepción y entonces ahí dices, ahí está todo, ¿vale? Imagínate que está el árbol y deja que esa sensación te lleve a la escena. Sería como una regresión, si quieres, pero no es realmente esto. A ver, ¿dónde está la escena que se ha originado? Y lo más curioso es que las personas llegan a identificar. Era mi abuelo paterno, que estaba viviendo no sé qué. Yo el otro día con una amiga que no tenía ni idea de su bisabuela, resulta que la bisabuela había tenido a su abuelo sola, porque la había dejado el marido y además era madre soltera, y ella vivió la misma historia y ni lo sabía y lo descubrimos por hipnosis. O sea, es alucinante, ¿no? Es alucinante. ¿A quién le sirve esto? Al que está teniendo la experiencia. O sea, yo lo que no sé es si les transmito o no les transmito lo que yo vivo y lo que yo percibo. Pero lo que sí que está claro es que para el que lo siente y lo resiente en su cuerpo, es una experiencia increíble. ¿Vale? Tú me preguntabas que si siempre es reversible. Sí, sí siempre. O sea, yo tengo, mi madre, por ejemplo, tiene Parkinson hace 14 años. Yo me atrevería a jurar de dónde viene. A ella le asesinaron a una amiga, la robaron, las atracaron, la asesinaron a la amiga. Ella se echó las culpas porque ella la convenció de estar en ese lugar, en ese momento. Fíjate, el Parkinson es un tema el Parkinson es de muy controlar, de tener que controlarlo todo. Sí. Tengo que controlarlo todo, tengo que controlarlo todo. Y entonces... Pero a eso me refiero, o sea... Es esa respuesta. Hay que ver que ha vivido, por eso te digo, hay que ir a llevar recursos en ese momento, pero tiene que ser ella. No quieras curar a tu madre. ¿Qué conflicto tienes tú? No, porque yo tu lo madre que hago te... es hablar, yo lo que hago es hablarle. Yo Claro, lo que tengo que, pero ahí, en ese punto, si ella se deja, ahí sería cuestión de ponerla en esa situación.
¿vale? Y que cambie esa emoción, o sea, que se dé cuenta de qué es lo que pasó, de que ella realmente tal, que se libere de esa culpa, que se libere, que comprenda. Probablemente algo ha sido bueno por lo que vivieron. Cualquier cosa que viven muchas veces no lo entendemos ahora, pero con el paso del tiempo comprendemos que tuvo un para qué. Esto yo creo que nos pasa a casi todos. O sea, a lo mejor te deja el marido, te abandona, ¿vale? Y luego gracias a eso resulta que conoces al hombre de tu vida. Entonces, muchas veces también hay que llevarle a esa persona esa información. Gracias a esto pasó tal... O sea, hay que sanar ese momento. ¿Con qué? Con el cambio de percepción en ese momento, ¿vale? Y llevando ese cambio de percepción hacia el futuro y haciéndole ver que tuvo un para qué. Y que gracias a eso ocurrió tal cosa y que no sé qué, y mira, y si la persona falleció, por ejemplo, muchas veces es gracias a ti y a tu existencia, tus hijos viven, son felices. O sea, hay que buscar, como dice siempre María Jesús Solavera, que es la que nos enseña siempre hipnosis y PNL, hay que buscar el amor. Hay que ir a buscar el amor. El amor es el que cura. Hay que ir a buscar el amor. Y todo tiene un para qué. El problema está en que pensamos que eso fue, ya estamos en el juicio, eso fue malo. Entonces, muchas veces nos cuesta entender. Entonces no podemos perdonar, porque no podemos agradecer, porque no entendemos. Y esto es lo que nos enreda. Esto es lo que nos enreda. Y entonces queremos tal, y odiamos no sé qué, porque no es como yo quería que hubiera sido. Y me engancho en ese tipo de cosas. No. Suelta, pasado, fuera. ¿Vale? Y eso, lo que pasa es que, claro, depende de la edad de la persona, depende de su nivel de conciencia, depende de... Por eso yo cuando a alguien me lo traen, es que no lo quiero. A mí no me lo traigas. No. Por favor, que venga. Que venga, que sea esa persona la que lo decida, porque no hago milagros. Yo me ocupo de mi vida y lo que pretendo es que él se ocupe de la suya. Yo no me voy a ocupar de la suya. Yo le voy a intentar cambiar su percepción, darle con mis herramientas lo que pueda para que cambie eso, para que sane, para que vea las cosas de otra manera, para que pueda tener esa energía para cambiar. Es lo único. Por eso no es una medicina, como ven ustedes, no nada. O sea, si yo estoy en una fase de reparación y resulta que es que tengo una inflamación o no sé qué, me tomo lo que sea. Hace poco yo tuve un síntoma físico, cuando entendí, porque no me lo permití antes, por qué lo había tenido, entonces me busqué. Yo normalmente recurro a la homeopatía, pero porque me gusta más. Pero si tengo que tomarme un antibiótico, por lo que sea, me lo tomo. O sea, no seamos extremistas tampoco. Y si me tengo que tomar un filete de ternera o un solomillo, me lo tomo. Y si me dan una pizza vegetariana y tal, también. O sea, abrámonos a la posibilidad, ¿no? Vamos a disfrutar. Yo creo que el mensaje que me gustaría dejarles esta tarde es, vamos a ponernos en coherencia, a ver qué información traemos, en qué me está condicionando lo que yo vivo, para poderlo cambiar y vivir. Porque es el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros ancestros. Es el mejor homenaje que podemos hacer a todo. Vivir hoy, felices, disfrutando. Y este es el resumen. Yo creo que con esto no tengo más que decirles. Vamos a vivir, vamos a disfrutar y vamos a lo que la vida nos traiga, sin juicio. En cada momento lo mejor. A mí me han traído hoy aquí, yo estoy encantada de estar con ustedes. Fíjense qué regalo me ha hecho la vida. A Gandía. Le decía a Juan Rafael, digo, hace un montón de tiempo que no había venido y recordaba cosas. Y bueno, y estupendo. O sea que cada día una sorpresa. Si estamos abiertos, si estamos con esa percepción. Porque además los mensajes que nos da la vida siempre nos vienen, lo sabemos, a través del otro, a través de la música, una valla publicitaria, un cartel que vemos en la calle, un amigo que de repente me dice, oye, fíjate tal, y de repente te está contestando una pregunta que tú te habías hecho. Yo creo que lo habrán experimentado todos, ¿verdad? Y esta es la magia,
Entonces nada es casual. ¿Sí? Ese micrófono. Ya. Hola. Si el camino Tú lo que puedes elegir es cómo lo percibes. Esa es tu elección. Cómo percibes lo que estás viviendo. Tú lo que eliges en cada momento es cómo te lo tomas. Porque eso es lo que te cambia. O sea, cuando te pasa algo, lo juzgas y te quedas anclado ahí vas a tener resistencia y vas a tener dolor. ¿Entiendes? Entonces, yo soy un aprendiz también, ¿eh? O sea, que no me preguntes que yo te vaya a dar la solución, ¿no? Pero esta es la típica pregunta para Emilio Carrillo. Pero yo creo que en esa conciencia, yo también creo que es, vive aquí y el ahora, o sea, si es que no tienes más. Pero ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Y abandonarte un poco, pero para mí es importante, para mí el proceso ha sido importante, porque no tengo que, a lo mejor para todo el mundo no es igual, comprender esos programas inconscientes. Para mí ha sido muy importante, para mí. Y veo que para muchas personas también, ¿vale? Esto es lo único que yo te puedo decir. Entonces, sé de dónde vengo, sé qué aprendizaje ha habido y entonces me planteo hacia dónde voy. Pero hacia dónde voy, no con lo concreto, sino cómo me siento cuando estoy en la plenitud de ser. Y eso, cuando pensamiento y cuerpo están vibrando en esa frecuencia, te conviertes en un campo magnético que va a atraer a tu vida esas circunstancias. Esto es lo que yo, y la neurociencia te lo dice, lo que piensas y lo que sientes es el imán. Y eso atrae las circunstancias a tu vida. Y cuando tú estás en esa forma de sentirlo y de vivirlo, también estás abierto a las señales que te trae el imán. Si yo sé que soy un imán, o sea, al final, pero lo cierto es que eso se experimenta y se puede vivir así. Es mi experiencia, ¿vale? ¿Vale? Sí. Buenas tardes. Vaya, gracias. Uno de mis deseos más íntimos siempre ha sido el poder regalar a mis nietos, porque ya a mis hijos no creo que mis cambios puedan afectarle, el sanar todo lo que yo lleve en mi árbol genealógico. Caso de que pudiera, no me cabe duda que conseguiré por lo menos alguna cosita. Sí. A mis nietos ya nacidos o a mis hijos, ¿les podría ya hacer este regalo habiendo nacido? Sí, se lo puedes hacer con tu ejemplo, con tu vida. Los veo poco. ¿Cómo? Los veo poco. Sí, pero eso se transmite de forma cuántica. O sea, yo también creo que eso es así. La información está ahí. El regalo es que tú tomes conciencia y que tú te permitas vivir. Porque cuando ellos tengan información de ti, dirán, mira, mi abuela fue la leche, hizo lo que le dio la gana, la tía disfrutó, se lo pasó de miedo. ¡Qué buen ejemplo! ¿Cuántas veces vienen personas que tienen abuelos así? Yo digo, pero qué maravilla. O sea, la otra fue a lo mejor una maltratada y tuvo 18 hijos y tal. Pero cuando hay personas así, son luz para ese árbol. Sé tú la luz que tú quieres para ellos. ¿Entiendes? Gracias. Es lo que te puedo decir. Sánalo tú en ti y lo estás proyectando. Sí. Dime, Tony. A ver. ¿La qué? La culpa. A mí la culpa no existe
y le estoy diciendo, no existe en mi vocabulario. No existe. Yo cuando estamos en los cursos y tenemos la grupo de tutores, es que la culpa, digo, la culpa fue del cha-cha-cha y se acabó. O sea, no hay culpa. Es que para mí no existe la culpa. Eso es ganas de flagelarse, de hacerse... Estas son las creencias que arrastramos. ¿Qué culpa? Si muchas veces alguien... ¿Pero culpa de qué? ¿De haber hecho algo? O sea, la única culpa que puedo yo tener es conmigo mismo de tomarme las cosas de determinada manera porque me estoy fastidiando. Y esto ya tengo que ponerle conciencia. ¿Vale? ¿Pero culpa de qué? Si hemos quedado para esto. O sea, ¿no os acordáis que habíamos quedado allí en vernos hoy en Gandía? No existe la culpa. Eso es lo que yo percibo. O sea, cuando alguien me dice, ¿por qué es que la culpa y tal? Los oídos, os aseguro que me revientan. O sea, digo, ¿pero de qué me está hablando? Este no se ha enterado. Para mí, ¿eh? Vale, entonces me estabas poniendo a prueba, a ver si... Claro, sí, claro. Pero por eso hay que ir deshaciendo esas cosas. Por eso hay que ir deshaciendo esas cosas. Eso es otra, la culpa es otra sombra. Es otra sombra, es falta de amor. Vamos a poner luz en esas cosas. Esto es lo que yo te digo. Es que bueno, y la culpa y el miedo cómo se transmite. El miedo es horroroso. O sea, esas madres que han vivido siempre llenas de miedo, que los hijos que no se muevan, que luego resulta que es que no pueden salir al mundo, pero ¿qué vivió esa mujer para vivir esa circunstancia? ¿De dónde viene esto? Vamos a cambiarlo y date cuenta de que... Y saca esto. O sea, no puede ser. Ay, es que... Bueno, yo creo que estamos aquí para estas cosas, los que estamos aquí, los que tenemos otra conciencia, ¿no? Somos los encargados. Yo cuando vienen las personas les digo, tú eres el que va a hacer el cambio en tu familia. Cada uno de nosotros somos los que estamos haciendo el cambio. Y el cambio, como se dice en montones, y yo estoy convencida, es individual. Lo compartimos nuestra... Y no hay ni uno más rápido, ni más corto, ni mejor, ni peor. Es el de cada uno. Es de cada uno. El de cada uno. Y si tú quieres y te propones y lo deseas y estás en tu... vas a encontrar formas. Pero al final es tan fácil como mirar dentro. Y como mirar dentro, sabemos, miramos fuera, vemos lo que nos gusta de otro y digo, anda, qué guapa estoy hoy. Y qué bien que me queda el pelo, ¿verdad? De ella. Y entonces veo lo que me gusta del otro y me doy cuenta de que lo tengo yo. Nosotros entre los compañeros, cuando de repente llegamos y decimos, oye, qué guapa estás, soy tu espejo. Siempre, soy tu espejo. Somos el espejo. Coge eso, date cuenta de lo que tienes, valórate, empieza a enamorarte de ti, que nos cuesta, ¿vale? Y que te vuelva el alma al cuerpo. Y esta es un poco la idea, ¿vale? Sí, la última de verdad. Porque esto ya no es bioneuroemoción, esto es filosofía de vida total. Dime. Siempre he oído que bajo hipnosis Sí. se recuerda las experiencias vividas. Depende de qué tipo de hipnosis. Nosotros trabajamos con hipnosis ericksoniana y tú estás consciente todo el tiempo. Y yo te lo digo porque lo acompaño y porque lo he hecho. Y yo lo he hecho muchas veces. Es alucinante cómo te viene la escena. Te viene. Pídele a tu inconsciente que te traiga la escena más adecuada en este momento y cuando sientes que la persona está esa, ahora, colapsa. Y, O sea, sí que se recuerdan. claro, y si recuerdas hasta lo que no has vivido. Yo siempre he oído que no. Vamos a ver, hay personas que entran muy fácilmente y hay personas que no. Hay gente que es más difícil y hay gente que no. Y todo depende de tus resistencias. Claro, porque Y hay personas... Claro, esto es una dificultad, Entonces, esa metodología no es para esa persona, tendrá que buscar otra. ¿Entiendes? No todo es para todo el mundo, ¿comprendes? Yo también he tenido casos de ese tipo. Y hay muchas personas que tú, cuando les haces tomar conciencia,
persona, dependiendo del tipo de lo que estés haciendo, pero hay veces que es muy significativo. O sea, es que la resistencia, o sea, no quiero, mi consciente quiere, pero mi inconsciente no. Entonces hay que buscar idea de familiares, ¿sabes? Ahí hay otras cosas que se pueden ir mirando. Pero también puede ser, yo tengo una persona que además viene a mi consulta cada 2 por 3 porque viene a hablar conmigo, a la que no puedo hacer, o sea, para mí es, y lo veo, no hay forma de que entre en una hipnosis ni en una cosa, nada. Entonces es cambio, pero claro, es tan mental que es cambio a través de comprensión, cuando de la otra manera es como un catalizador. O sea, si yo tengo que hacer una reacción química y le meto un catalizador que me acelera el proceso, es mucho más rápido. Entonces, la comprensión es más lenta. Pero si tú a la comprensión le sumas la emoción, el cambio y esto, entonces ese es el cóctel. Para mí, en mi experiencia, eso es lo que yo vivo. Venga, vamos a ver. ¿Vale? Bueno, pues esto es un poco de lo que yo le comentaba antes a Juan Rafael y a Rubén, que tengo otra charla que había hecho, pero esta ha sido especialmente cocinada para ustedes. Y bueno, pues es lo que les he traído con todo mi amor desde Alicante, de origen Murcia y por otra parte Valencia, como ya saben. Y encantada de estar aquí, para mí ha sido un placer. Y como dice Carl Gustav Jung, cuando dos sustancias químicas entran en reacción, ambas se transforman. Esta tarde con ustedes me transformo.